hermanos y hermanas. Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente este domingo. Vamos a empezar con una oración. Hermano Noé, si nos dirigen oración, por favor. Nos dirigen oración, por favor. Gracias. Vamos a leer, siempre vamos a estar en capítulo 4, los versículos del 27 en adelante. Solo para terminar una cosa que nos quedó allí el domingo pasado. Dice el versículo 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba como una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. No será esto el Cristo, o sea, ¿verdad? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. La mujer samaritana, ya vimos toda esa parte cultural, ¿verdad? La parte cultural y religiosa. Lo religioso está dentro, lo cultural. Dentro de cualquier país del mundo hay una área social y en esta parte social también existe el área que se llama cultura. La cultura, tradicionalmente, en el siglo pasado se creía que cultura era tener educación. ¿Eso es cierto o falso? Sí, es cierto, pero esa es una pequeñita parte de lo que es cultura. Cultura es todo lo que los seres humanos hacemos. Lo que no hacemos los seres humanos es naturaleza, ¿verdad? Todo lo que hacemos los seres humanos es cultural. Si no, fíjense, en la casa, para conocer un pueblo, una familia, uno puede saber hacer unas preguntas. ¿Qué come la gente? ¿Cómo lo cocina la comida? ¿Dónde come? ¿Y cómo come? Esas 4 preguntas le ayudan a uno a entender cómo es el proceder. Las iglesias, cada iglesia tiene una cultura particular, local. Lo cultural, también aquí entra lo religioso. Muchos de nosotros, la inmensa mayoría de los seres humanos, por una cuestión cultural, pertenecimos a la Iglesia Católica. Por tradición, dice la gente. O eso es cultura. Eso tiene que ver con lo cultural. Y lo cultural tiene que ver con lo social. Entonces, lo religioso, ¿qué celebran? ¿Cómo lo celebran? Eso es cultural. Por ejemplo, la primera iglesia bautista, nosotros tenemos una cultura determinada, particular, pero así todas las iglesias, la iglesia que está ahí enfrente, también tiene su cultura. Lo que pasa es que no decimos eso. Lo que decimos es, tenemos nuestras propias tradiciones, nuestras propias costumbres,
nuestra propia forma de ser. La forma de ser es cultura. Cuando hablamos de iglesia, en términos sociológicos, utilizamos el término religión. Pero para cuestiones bíblicas, ya no. ¿Por qué? Porque lo religioso está vinculado a lo cultural, pero lo religioso no está vinculado a Dios. Por eso es que nosotros como iglesia no respondemos al término religión. Alguien dice, había una canción en los años 80 de Rubén Blades, ¿verdad? Del padre Andrés y su monaguillo, el padre Antonio y su monaguillo Andrés, porque se creía que en esa época si el papá iba a la iglesia, toda la familia era salva. Así se creía en esa época, en el siglo pasado. Todos sabemos nosotros también en el siglo pasado que eso no es cierto. Cada uno tiene que hacer su compromiso. Ahora bien, o sea, no es por costumbre tampoco, o sea, por cultura, por tradición, ir los domingos al templo, ¿verdad? Porque eso es religiosidad, no compromiso con Dios. Una cosa es el compromiso con Dios, una cosa es ser discípulo de Dios, una cosa es ser un hijo, una hija de Dios, y otra cosa es ser religioso. El religioso piensa que por cumplir cosas sos salvo. Todos nosotros sabemos que eso no es cierto. Ahora bien, por eso es que los discípulos cuando ven a Jesús en el pozo dicen, bueno, ¿y este? ¿Por qué está hablando con esta mujer? Cultural, religioso, cultural. Le dice la mujer a Jesús, eso ya lo vimos el domingo pasado, y vos siendo judío estás hablando conmigo. Religioso, cultural. Y entonces la pregunta que nos decía el domingo pasado el hermano Aníbal, ¿por qué dice el texto ahí de que era necesario pasar por ahí, por Samaria? ¿Por qué era necesario? Hoy lo vamos a ver, ¿verdad? Ya lo vimos el domingo y hoy lo terminamos de ver. Entonces se da el diálogo de Jesús con la mujer de Samaria. Samaria era la capital del reino del norte en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Que estaba dividido, porque de eso voy a hablar ahora. Y ahí es donde ustedes tienen que hacer las conexiones, pues, ¿verdad? Hemos hablado mucho tiempo con esta cosa del reino del norte, reino del sur, las tribus, etcétera, qué eran, por qué dice aquí clanes y aquí tribus y aquí familias. Todo eso lo vimos. Ya no lo voy a repetir, ni el otro año tampoco, ¿verdad? Ya eso ya estuvo. ¿Cómo? Y entonces eso ya pasó, ¿verdad? Ahora bien, entonces en el 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, gran poder de Cristo. ¿Y por qué Jesús habla con una mujer? Solos, pues, porque se acuerda que están solos, están al mediodía, más o menos, y se sorprenden de que Jesús esté hablando con una mujer. ¿Por qué? Porque la religión se lo prohibía, la cultura se lo prohibía, era mal visto, la religión lo condenaba a ambos. La religión, hago el subrayado, ¿verdad? Sí, porque la religión me seca el cerebro. La fe en Cristo me lo alimenta, me lo despierta.
me lo hace más agudo, el pensamiento más crítico. Sin embargo, ninguno dijo, ¿y qué le estaba preguntando vos a la mujer? Nadie se atreve a preguntarle eso a Jesús, ¿verdad? ¿Y qué hablabas vos con ella, verdad? Tampoco le preguntan eso. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Eso es sorprendente ahí, ¿verdad? Una mujer que no significaba nada Jesús para ella, sino que al contrario, era una especie de enemigo por la religión y por la cultura y por lo social. A Jesús no le importó eso, porque Jesús no responde a eso. No responde ni a esto ni a esto. Y esto que estoy diciendo tiene que ver mucho con lo que estaba ahí planificado para ahora. La mujer deja el cántaro porque ella iba ¿a qué? A traer agua. Bueno, ¿cómo no? Ah, no, del agua que ella quería, no, del H2O no. Pero le da de otra. Y entonces eso es lo que ocurrió ya en ella. Fíjense bien que ya ocurrió eso. La mujer le dice, ¿y de qué H2O me vas a dar vos? Solo estoy diciendo eso para hacer la diferencia, ¿verdad? Entre el agua de Jesús, el agua viva, y el agua del pozo. Y deja el cántaro. No es cuestión de que el cántaro era un objeto despreciable, sin valor. Exactamente. Un cántaro era una pieza valiosa, no como ahora, ¿verdad? Y el vaso plástico, ay, déjalo que se quede, ¿va? Voy allá a la tienda y compro 10 más. No. Todos los que hemos estado metidos en esa dinámica de ir a traer el agua, por ejemplo, en este país, yo pasé un montón de tiempo trayendo agua por los cortes de energía eléctrica durante la guerra. Y hasta se compraron guacales, porque no, donde íbamos a traer a uno de los lugares, no cabía cualquier guacal, ¿verdad? Entonces, el barril con agua, $30. Imagínense, y me imagino que paga el recibo de ANDA también, ¿verdad? Sí, no por eso. Sí. Entonces la mujer abandona el cántaro y se va corriendo. Y le dice a los hombres, a la gente, a los hombres y mujeres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Mesías? ¿Cómo es posible alguien que no conoce, alguien como la mujer samaritana que no había estudiado por ser mujer y el doctor en religión como Nicodemo, no pudo identificar a Jesús como el Cristo? Explíquenme ustedes cómo es posible eso. Pienso que es el impacto que tuvo Jesús en ella, pues, porque si ella tenía 4 maridos y el que tenía también en su población no ha de haber sido como rechazada, pues, la que vive con medio mundo, y tuvo valor para ir a decirle a los demás que había encontrado al Cristo. La cuestión es que hemos visto eso
el domingo pasado, la hora en que llegó. Y una hipótesis es de que ella estaba evitando ser criticada por las demás personas, porque allí entran mujeres y hombres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible eso? Si este era parte del Sanedrín, Nicodemo. No se pierdan eso, ¿verdad? Dígame. Mire, cuando la plática se va al plano espiritual, ¿verdad? Con Jesús, con la samaritana, me llama la atención esto, que en el 25, que le dice la mujer, yo sé que ha de venir el Mesías, dice, llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. En ese momento, Jesús se le declara a ella. Y esa es una gran bendición para esta mujer, y que las mujeres pues nos debemos de sentir también halagadas con eso y comprometidas. Porque le dice Jesús, yo soy el que habla contigo. Sin embargo, ella, después de recibir esa noticia, entonces va, deja el cántaro, o sea, da prioridad. Aquí la prioridad de ella ya no es el agua H2O, ya es el agua que Jesús le ha dicho que le va a dar. Entonces se va corriendo para dar la noticia a los hombres. Me llama la atención esto que dice a los hombres, no a las mujeres, ¿verdad? O está refiriéndose a este término genérico, ¿verdad? Para hombre y mujer, ¿verdad? Puede ser. Y entonces dice, venid y ve a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. ¿No será este el Cristo? Muy bien. Jesús dialoga con Nicodemo, pero no pasa nada. ¿Depende de Jesús o depende de Nicodemo que pase algo? Exacto. Sí. MS es mujer samaritana, no van a estar pensando en otra cosa, ¿verdad? Y Jesús dialoga también. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué de qué depende? Depende de la mujer. O sea, la dependencia, lo que quiero decir con eso es, o tú aprovechas el encuentro con Jesús o lo echas a perder. Pero no es Dios, es uno. Te llega la oportunidad de hacer la voluntad de Dios o rechazar a Dios. Pero eso está fregado, bien fregado. Porque si tú ya hiciste un compromiso con Jesús, nunca puedes rechazarlo. Jamás de tu vida. ¿Por qué? Mejor al final pongo eso, ¿verdad? Es que ahora temprano estaba haciendo el ejercicio con Douglas, ¿verdad? Una persona, hombre o mujer, ya hizo su profesión de fe, ya se bautizó, pero no hace la voluntad de Dios. Tampoco conoce a Dios. ¿Creen ustedes que es salvo? ¿Verdad? Vale. Porque el punto no está en esto. Por eso yo he dicho en algunas ocasiones, bautizarme no me salva. Levantar la mano, eso no me salva. Estar aquí en una iglesia no me salva. La iglesia no salva a nadie. O estás en lo que estás, o ahí vas a ver. Esa es decisión de cada uno de nosotros. No es de Dios. Por eso es que no creo firmemente en esa parte de la teología, en una corriente teológica, donde dicen, no importa qué es lo que hagas.
Dios es inmenso en misericordia, en no sé qué. Y en cualquier momento tú puedes pecar y llegar a Él, y puedes pecar y llegar a Él, y puedes pecar y llegar a Él, y puedes pecar y llegar a Él. Esa es mentira. ¿Quién les ha dicho eso? No ustedes, ¿verdad? En general. Estudien bien el texto. Este creía así. Nicodemo creía así. Y se quedaron en la historia. Si no lean y estudien Apocalipsis, pues, ¿por qué creen que les pasa eso los que no tienen el sello de Dios? O sea, los que no son pueblo de Dios. O sea, los que sí hacen, los que no hacen la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Verdad? Pero sigamos. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Fueron donde estaba Jesús. Entre tanto los discípulos le rogaban diciéndole, Rabí, come. Eso ya tiene que ver con lo de ahora. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Esta mujer seguramente le dio de comer, ¿va? O sea, de Samaria. Otra vez, Jesús va hablando en un sentido y la gente va por otro lado. En esto tenemos que tener cuidado actualmente, porque lo mismo sucede ahora. A veces hay gente de iglesia que va por un lado y Dios dice que hay que ir por el otro lado, ¿verdad? Entre tanto los discípulos le rogaban que comiera, entonces los discípulos decían uno, ¿le habrán traído de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Sí. Por eso es que insistimos en conocer y en hacer la voluntad de Dios. No conozcas la iglesia. Ya sos iglesia. ¿Qué vas a conocer? Hay que conocer a Dios y hay que hacer la voluntad de Dios. Eso es todo. Simple, sin complejidad. Claro, ¿verdad? Hacerlo es lo que... ¿Pero por qué cuesta? Porque no nos queremos convertir. Porque la clave de todo es conversión, no levantar la mano. Levantar la mano es irrelevante. Decir públicamente que he hecho un compromiso es irrelevante. Hacer la voluntad de Dios es lo que vale. Dígame. ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo conocemos a Dios? Se acerca. Exacto. Platica con ella, ¿verdad? Sale con ella. Come con ella. ¿Verdad? Comparten intereses. Y como el chunche de esto es que la sociedad me dice una serie de valores, de creencias, de mitos, de miedos.
Y Dios me plantea el reino de Dios. El reino de Dios tiene valores, creencias y práctica. En el reino de Dios no hay mitos. En el reino de Dios no hay miedos, temores, angustias. Entonces, lo que se trata es que esto lo deconstruís, te lo quitas, lo eliminas y adoptas para vivir. Entonces, una persona que hace la voluntad de Dios se le nota. ¿O no les notan ustedes? No les voy a preguntar cómo, ¿verdad? Porque después viene la pregunta, ¿cómo? Pero se nota. Fíjense ahí en el Evangelio, un ejemplo les pongo. Andaba con ellos, ¿ves? ¿A quién le dicen así? ¿Por qué creen que le dijeron eso? Claro, por su... Pero si yo soy el mismo lépero de antes, entonces ¿qué? Por mucho tiempo que sí. Muy pastor puede ser alguien, pero si es lépero, ¿qué? Y entonces, pero el punto, pero hay que estudiar eso. Hay que estudiar eso. ¿Verdad? Porque no es tan así fácil. Mejor sigo. Dígame. Lógicamente siempre cuando se lee el capítulo 4 de Juan, se le da énfasis a la vida de la mujer, pero cuando leemos el versículo dice que llegó a Sicar, y ahí era un pozo que Jacob había heredado a José. Es bastante raro porque él sabía que había muerto, pero ahora sí se reveló. Pero hay otra cosa que me llama la atención. Era necesario llevar la buena nueva a esta región, que aún, porque cuando los judíos hablaban del Dios de Abraham y del Dios de Jacob, sin embargo, detestaban los de Samuel y obviamente necesitaban, estaban el pueblo que era detestado por los de Judea, ¿sí? Cuando Jesús les lleva esa buena nueva, porque son el mismo pueblo, ya desde ahí nos estamos incluyendo a todos nosotros que somos ese evangelio para todos. Ese elemento muy poco lo hablamos, muy poco le damos más énfasis y le damos más énfasis a la mujer. Eso era yo oigo flores que hasta le dan el tema que está bastante peculiar, que ya sabemos acusatorio y metamorfoso. Entonces, yo creo que sí es bastante interesante verlo, porque no es porque ella tenga 4 o 5 de tenido, 4 son hasta la canción de Jesús mujeres que tenían vivido, y eso no es nada. Entonces, lo que te dice es bien importante, 2 elementos importantes: el conocimiento de la nueva, el perdón, y llevar la buena nueva a sus hermanos que lo odiaban tanto. Si eran de Jacob y ellos hablaban el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, y los detestaban. Entonces yo creo que ese elemento de eso casi no se habla. Muy bien, la otra cuestión es que la mujer sí recobra una importancia grande allí, ¿verdad? Que no lo había hecho nadie de los discípulos hasta ese momento. Ni siquiera el gran maestro Nicodemo, ¿verdad? Entonces, solo sigo, porque ya no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Están hablando de comida, ¿verdad? Y de repente dice Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y esa es la nuestra, debe ser la nuestra. No hay otra cosa de la iglesia, de manera individual y colectiva. Es hacer la voluntad de Dios. No hay de otra.
Es que lo que pasa es que es difícil. Entonces, ¿por qué te metiste en esto? ¿Solo por la salvación? Te equivocaste. Si no, lean la Biblia. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Y os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, por lo que vos decís, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ninguno de los judíos había dicho eso hasta este momento. Eso es lo irónico, eso es lo paradójico, de que la gente que espera por lógica, por su religiosidad, por su cultura, por lo social, no responden. Ni siquiera los que andaban con él. Y es una extraña y mujer con el agravante de ser samaritana la que se convierte en una proclamadora y la que identifica a Jesús como el Mesías. No son los doctos. Por eso es que necesitaba pasar por ahí. Precisamente por eso. Exacto. Porque el trabajo lo iban a hacer los demás. No lo iba a hacer él. Igual ahora. Igual ahora. Si nosotros como iglesia no hacemos lo que nos toca hacer, Dios va a buscar a otros. Dígame. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Fíjense en eso, ¿verdad? Que la sociedad posiblemente la criticaba a la mujer, pero Jesús no. ¿Por qué no hacemos lo mismo ahora nosotros? ¿Por qué lo primero que saca la gente es criticar a la otra gente? ¿Por qué? Falta de conversión. ¿O es que estamos defendiendo el santo evangelio, la sana doctrina y todos esos cuentos, verdad? ¿Y la mamá era miembro de la iglesia?
Sí. ¿Cómo supo eso usted? Ah, bien. Sí. Ahí solo que la iglesia no le chismeara a nadie, ¿verdad? Y lo bautizara, ¿verdad? Y si la mamá no sabe, no le va a hacer nada, pues, ¿verdad? Pero eso sería un milagro, ¿verdad? Que nadie cuente. Entonces, aunque el bautizo no salva, pues sí, pero es porque le han enseñado eso, ¿verdad? Claro, claro, claro. Muy bien. Sí, sí, sí. La mujer hace su planteamiento. La mujer lo que hace es hablar del Mesías. Identificó a Jesús como el Mesías, lo reconoce como el Mesías, solo por un diálogo, no por un milagro, ¿verdad? No por una cosa ostentosa, milagrosa, sorprendente. En esos de los conceptos nos perdemos, porque milagro es cuando yo sane a alguien. Cuando Dios sana a alguien, no es milagro. Eso es algo natural en Él, común en Él. Pero nosotros, ¿verdad? Le decimos milagro a eso. Está bien, ¿verdad? No riñe con todo, pero igual. La mujer entonces ahí ya pasó un cambio en la mujer. Un cambio de creencia, pero también un cambio de actitud. Y eso es lo que tenemos que experimentar nosotros en la actualidad. Si no cambiamos, no ocurre nada. No ocurre nada. La gente en Samaria conoce a Jesús primeramente por la mujer, pero después por Jesús mismo. Y por eso se queda él ahí. Y entonces le dice a la gente, al principio creímos por lo que vos dijiste. No le están diciendo, vos nos diste mentiras, paja, lo que sea, nos engañaste. No. Creímos en tu palabra, pero ahora creemos directamente de Él, del Mesías. Y lo sorprendente es que manifestaron, ¿verdad?, de que Jesús, en el último versículo, este es el Salvador del mundo. O sea, el Cristo, el Mesías. ¿Qué judío dice eso en el Evangelio? Los que no andaban con Jesús dicen eso. Eso nos debe de llamar la atención. Vaya, hermanos, hoy pregunto yo, ¿qué es lo que nos hace salvo a nosotros? ¿Qué nos salva? Vaya. Muy bien. Vaya. Dígame. Dígame. Lo que Jesús estaba, vamos a estar escribiendo lo que Jesús estaba haciendo. Sí. Y Jesús estaba preocupado ya porque también él sabía que existía ahí, que al final se acercaba. Y los samaritanos estaban como estigmatizados, que eran malos, que no podían pertenecer a su pueblo. Que ellos también tienen oportunidad. Ajá. El agua de vida eterna que le dice a la samaritana. Entonces, eso nos enseña que también no podemos nosotros estar pensando que aquella tal o cual grupo no podemos alcanzar la salvación, no podemos conocer de Dios, ser transformados realmente. Tenemos que ser transformados, si no, no estamos en tenemos que dejar las viejas costumbres y todo eso para agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Sí.
Entonces, la base es creer y hacer su voluntad, dejarse guiar por él. Ser hacedor de su palabra, como dice Santiago. Y claro, después de eso vienen los frutos que muestran nuestra transformación. Acuérdense que Samaria queda aquí, ¿verdad? Si esta gente de aquí, del reino de Judá, de Jerusalén, quería ir a Galilea, entonces tenía que ir aquí, para no contaminarse, para pasar por Samaria. Y Jesús no va, Jesús se mete aquí. Eso lo vimos el domingo pasado. Exactamente. Acaba de decir la hermana Ana que rompe el paradigma de la religión, de la cultura. Y es cierto. Y eso no hay que perderlo. No están los hermanos aquí, pero nosotros los salvadoreños, en términos generales, somos bien prejuiciosos, bien racistas. En el vocabulario se nota. Mercado negro. Si seguís así, te espera un negro futuro. Negro por venir. Si era tan negro, que hasta azul se veía. Racismo completamente. Esta es la oveja negra de la familia. Racistas, los salvadoreños. Mi hija anda con un negrito. ¿Cómo? Sí. Fulano de tal tiene pelo de indio, cara de indio. No, pero no es chiste lo que le estoy contando. Es por lo racistas que somos, incluso en la iglesia. No son indios, son indígenas, comunidades indígenas. Y si les pregunto algo de cultura, quedan fritos, ¿verdad? ¿Cuántos grupos indígenas hay en El Salvador? De diferente, ¿verdad? Porque el Evangelio tiene que transformar la estructura también. La cultura racista, la religiosidad de este pueblo. Porque a veces hay gente que dice, y va, ¿verdad? Y sale el domingo de una u otra iglesia y dice, ay, ya cumplí, ¿verdad? Ahora vamos allá a fregar, ¿va? Eso es religiosidad. Cuando no hay esto, menos va a haber esto. Y entonces esto queda sin efecto. Tú sabes, tú has oído, pero eso no es creer. Eso no es creer en términos bíblicos teológicos. O sea, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Porque estamos hablando de la salvación, a la que todos aspiramos. Sin nacer de nuevo,
no hay salvación. Porque en quien tú crees que creíste, no es. La mujer samaritana creyó en este y actuó consecuentemente de esa manera. Los discípulos se convierten no cuando andan con Jesús, sino a raíz de la muerte de Él. Y hay un texto fantástico, muy bonito, donde canta el gallo y Jesús vuelve a ver a Pedro. Y Pedro lo ve y recuerda lo que le dijo Jesús, que lo iba a negar. Y ahí, dicen unos, que comienza la transformación, la conversión de Pedro, porque se le quebranta la estructura. O sea, la estructura de la religiosidad, de la cultura, de su sociedad. Y ahí comienza a verlo, a entenderlo, a asimilarlo a Jesús de otra manera. Y muchos pueden creer, pero ya es muy tarde, ya está capturado Jesús. Nunca es tarde para entrar en esta dinámica. Por eso digo yo, es que esta onda del Evangelio es fascinante, porque te hace leña todo. Si no te lo hace leña, ¿a quién creíste? ¿En quién creíste? Ese es el punto para mí. No es desanimarlos, es animarlos a ver a Jesús, a leer el Evangelio con otra mentalidad, perspectiva y paradigmas. Porque el Evangelio, el reino de Dios, tiene que transformar nuestras vidas, la vida de nuestra familia, la vida de nuestro pueblo salvadoreño. Eso es lo fascinante. Pero entonces, claro, ¿verdad? Depende en quién creíste, por eso es que muchos viven en frustraciones, ¿verdad? Es que Dios aquí, ¿verdad? Dios se olvidó de mí. Entonces, pero el punto está, aquí está la clave. Esta nuestra transformación es eso de nacer de nuevo, podemos llamarle diferente, pero esta está la clave en esto, ¿verdad? Aquí está todo. Todo eso está aquí. No hay donde perderse en eso. Es fácil el planteamiento, la propuesta. Es fácil. Es compleja cuando empieza a cambiarte tu estructura mental, ¿verdad? Entonces uno se resiste al cambio. Pero es Jesús el que te está cambiando. Déjalo. ¿Qué piensan de eso? Muy serios. O pregunto yo. José David, ¿qué piensa de esto? De todo lo que hemos hablado, ya para terminar. Yo lo veía concentrado. Perdón. No, estaba pensando justamente que estaba leyendo eso sobre que el Evangelio tiene que ser permear, ¿verdad?, las estructuras sociales, y también por ahí leía también que teníamos que ser partícipes de que el Evangelio tiene que ser como el automóvil para la autodeterminación cultural. Pero la verdad es que me llamó mucho la atención eso, ¿verdad?, de que no es simplemente eso, sino que el Evangelio llama también a transformarnos, a no aceptarnos simplemente la cultura, la autodeterminación, sino que a transformarla para vivir en los valores del reino también, ¿verdad? Entonces, la verdad es que es muy complejo, ¿verdad? Porque en un país
que si contamos los que asisten a la iglesia o nos autodenominamos religiosos, no sé en qué porcentaje estaríamos, quizás 80%, voy a decir cualquier cosa, pero 90%, pero todos vivimos el día a día en las calles y es más del 90% que quizás vemos que no hacemos la voluntad de Dios en el día a día. Entonces, eso es bien curioso. En un país que el 90% dice asistir o creer, llamémoslo así, o creer, no se transforma no se convierte en una transformación real del país, sino que pensamos que la transformación tiene que venir de cualquier otro modo, posiblemente político, que es mucho lo que se apuesta hoy en día, o esperando que alguien haga algo por nosotros, evitando nuestra propia responsabilidad. Muy bien, gracias. Vamos, dígame. Solamente quizás sí sí vemos que no es fácil seguir cumpliendo la voluntad de Dios, pero ahora sí, como para los pastores, ustedes y los miembros que más trabajan acá, que sigamos adelante, porque realmente ese es el Evangelio, seguir predicando la palabra de Dios. Y gracias a Dios aquí se ha predicado durante 112 años. Y que sigamos adelante haciendo eso, los pastores en su trabajo, todos los hermanos que con mucho amor, y yo les felicito, por ejemplo, a las nuevas comisiones que hoy en día ya están dispuestos a trabajar el próximo año, que sigamos y todos los demás apoyar el trabajo. Muy bien, nos despido en oración, hermana. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora venimos nuevamente, Padre, a dirigirnos a ti por medio de la oración. En esta hora, Padre, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por la hermosa oportunidad de podernos congregar en este templo, Señor, de tener, Padre, maestros que nos instruyen en tu palabra, Señor. Oramos porque cada uno de los aquí presentes, Señor, y los que están en línea, Señor, podamos atesorar tus enseñanzas, Padre, y que podamos, Señor, seguir tu voluntad, que podamos ser tocados por ti, Padre. Ayúdanos a ser dóciles, Señor, a ser obedientes, que podamos cumplir, Padre, tus mandatos, Señor. Acompáñanos, Padre, en lo que continúa de la obra aquí en este templo, Padre. Permite, Padre, que podamos recibir de tu bendición, Señor, y que podamos, Señor, ir también a contar, Señor, lo bueno que tú eres en nuestras vidas y lo que tú quieres que hagamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos. Amén.